Bienvenidos amigos míos a su programa digital favorito, Cine y Entretenimiento, y las revistas digitales y podcasts de cine y entretenimiento, en donde encontrarán toda la información de la cultura pop, geek, otaku y otros temas de interés general de cine y entretenimiento. Y empezamos, y que disfruten del presente programa. Hola amigos míos y a toda nuestra audiencia cinematográfica. Es un placer estar nuevamente aquí en Promo Estéreo dándoles las nuevas novedades de la cultura pop, geek, otaku y más, y otros temas de interés general, porque hemos recibido varios correos de parte de Gabriela Huerta, Argelia y especialmente Alexis, en donde se nos ha indicado que les ha encantado el pasado programa de los superhéroes y el cómic, ya que fue un tema bastante viralizado porque los reintrodujo nuevamente con nuestro programa de los superhéroes y el cómic al mundo de las películas de los superhéroes, de las adaptaciones cinematográficas de los cómics en general, y con los nuevos estrenos que se avecinan de la era superheroica, que es la era dorada de las adaptaciones de superhéroes en el cine y en el séptimo arte en general. Y precisamente, amigos míos, en esta ocasión habrán escuchado ustedes de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, la Primera Guerra Mundial, como bien sabemos, empezó un 28 de junio del año de 1914, en donde el príncipe y el archiduque Francisco Fernando, junto con su esposa Josefina, iban en camino a Sarajevo por asuntos políticos y de políticas exteriores, hasta que un loco desquiciado le disparó al príncipe y al archiduque Francisco Fernando, que era representante del Imperio Austrohúngaro, y ese hecho, como dicen unos historiadores, esa tontería fue lo que inició la Primera Guerra Mundial. Unos dicen que fue una torpeza, una tontería y precisamente otras palabras altisonantes que no diremos aquí, y precisamente esto fue lo que inició la Primera Guerra Mundial, en donde se disputaron territorios entre la Triple Entente y la Triple Alianza. La Triple Entente principalmente la conformaban principalmente los siguientes países, que era Francia, era principalmente Rusia y principalmente Gran Bretaña. Y eso precisamente fue la Triple Entente. Y la Triple Alianza fue Alemania, Italia y especialmente lo que ustedes ya conocen y saben. ¿Por qué? Porque precisamente pues la Triple Alianza estaba conformada por Alemania, por el Reino de Italia, y a su vez también Japón entró en esta guerra. ¿Por qué? Porque sencillamente se estaban disputando territorios. Entonces fue una guerra que empezó por una tontería, y especialmente, amigos míos, vemos que murieron millones de personas en donde se disputaron territorios, como por ejemplo el Imperio Austrohúngaro, y aquí principalmente con Alemania, con la Triple Alianza, junto con el Kaiser y el primer ministro Otto von Bismarck,
para aniquilar a la Triple Entente y a sus demás aliados. Entonces, con esto nos damos cuenta que Alemania ya daba por asegurada la victoria, pero en este ínter se dio un armisticio para que cesara la guerra, y principalmente a Alemania se quería creer de que ya había ganado, y cuando ya había finalizado la guerra intentan una aclamada victoria, pero en realidad fue una tontería porque ya la guerra ya estaba a punto de terminar. Y debido a esta tontería fue que se firmó el Tratado de Versalles, en donde Alemania perdió más de la mitad de su territorio. Y esto fue una gran humillación para Alemania. Y en esta ocasión les queremos presentar un libro de crónicas de guerra en donde se refleja esto de la Primera Guerra Mundial. Como ustedes pueden ver aquí, la Primera Guerra Mundial fue uno de los conflictos bélicos más violentos y más sangrientos, a lo que se le denominó la Gran Guerra de Guerras. Entonces, de lo que vemos aquí en el libro es que también había trincheras en donde los soldados alemanes no podían avanzar porque los demás aliados de la Triple Entente, que ya habíamos dicho quiénes eran, utilizaron la guerra de guerrillas para aniquilar a los alemanes. Entonces, parte de todo esto, amigos míos, que les decimos, es que la Primera Guerra Mundial empezó por una tontería, y especialmente se disputaron territorios de lo que ya habíamos comentado anteriormente. Entonces, como bien dicen, la historia la escriben los vencedores. Y aquí precisamente con el Tratado de Versalles, Alemania perdió más de la mitad de su territorio. Lo reiteramos otra vez para que no haya dudas. Y especialmente al sufrir esta derrota, Alemania tuvo que pagar una deuda millonaria hasta que cumpliera su respectiva labor, su respectiva obligación con la Sociedad de Naciones, que fue fundada por el presidente norteamericano Woodrow Wilson. Y especialmente, amigos míos, con esto se tenía por entendido que ya no iba a haber más guerras, pero aquí, dentro de la Primera Guerra Mundial, un soldado llamado Adolfo Hitler vio que Alemania quedó totalmente humillada, y esta historia es verídica, en donde un soldado se arrepintió de no haberlo matado, porque si lo hubiera hecho, nunca se hubiera iniciado la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, a raíz de la humillación que recibe Alemania, Adolfo Hitler empieza a escribir en ese tiempo un libro llamado Mi lucha, en donde decía que Alemania debería de ser para los alemanes y Europa también, para que posteriormente fueran los conquistadores del mundo. Y fue así que Hitler era rechazado de escuelas de arte, de negocios y hasta de derecho por los propios judíos. Pero ya sabemos que desde el año de 1939 empezó el ataque de Alemania, ya conformada como una Alemania nazi, con la superioridad de la raza aria, en donde Alemania atacó a Polonia, y desde ahí empezó esta guerra encarnizada, desde 1939 hasta 1945. Entonces, muchos dicen que en la Segunda Guerra Mundial, con la derrota de Hitler, aquí ya precisamente ya entró Estados Unidos de Norteamérica de lleno a la Segunda Guerra Mundial con el ataque de Japón a Pearl Harbor, y especialmente Estados Unidos de Norteamérica entró a la mitad de la Primera Guerra Mundial en el año de 1917. Ya en ese año ya se había consolidado
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de México, y especialmente también se estaba llevando a cabo la Revolución Rusa. Entonces, una vez agotado este punto, vemos que en la Segunda Guerra Mundial estaba bastante reñido sobre quién iba a ganar, pero con la derrota de Hitler y con la toma de Alemania de parte de Rusia, oficialmente e históricamente se queda por finalizada la Segunda Guerra Mundial, pero también hay historiadores que mencionan que con la bomba de Hiroshima y Nagasaki en el año de 1945, un 6 de agosto de 1945, Estados Unidos de Norteamérica lanza las dos bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, con lo cual se da por finalizada la Segunda Guerra Mundial, y en la creación de la bomba atómica participaron uno de los personajes más emblemáticos, Robert Oppenheimer, y que de hecho ya está su película biográfica en los cines de parte del director de Christopher Nolan y de Warner Brothers Pictures. Y especialmente aquí la película, vayan a verla, habla sobre la historia de Robert Oppenheimer y de cómo al descubrir, sencillamente no les vamos a spoilear nada, pero precisamente la bomba atómica que él creó era precisamente para observar la energía nuclear, pero ya sabemos cuál fue el resultado: la muerte de millones de japoneses en Hiroshima y Nagasaki, lo cual obligó a que el ejército japonés se rindiera. Pero aquí también el general Patton tuvo mucho que ver, porque gracias a las grandes estrategias del general Patton fue que Estados Unidos se desenvolvió en la Segunda Guerra Mundial. Pero aquí hay dos discordancias. Uno, con la entrada de los rusos, se dice que terminó la Segunda Guerra Mundial cuando toman Alemania, Berlín, Alemania, y otros que Estados Unidos de Norteamérica, al lanzar las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, ya principalmente, se acaba la guerra. Entonces, aquí nuestra opinión en general es que estos dos eventos dieron por finalizada la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como bien sabemos, aquí en este libro vemos lo que significó la Segunda Guerra Mundial, como podemos ver aquí, en donde participaron grandes estadistas, el general Patton, Winston Churchill, y especialmente, como ustedes ya lo saben, tanto Winston Churchill como el general Patton fueron grandes estrategas militares que precisamente fueron fundamentales en el inicio, desarrollo y desenlace de la Segunda Guerra Mundial, y aquí lo podemos ver en el presente libro. Entonces, ¿qué nos dicen estos dos eventos militares y bélicos? No sin antes mencionarles que con los juicios de Nuremberg, principalmente miles de nazis de la Alemania nazi fueron juzgados y a la vez ejecutados y colgados por los delitos de lesa humanidad, masacre y genocidio. Entonces, parte de todo esto, amigos míos, nos dice una sola cosa: quien no conoce su historia está condenada a repetirla, y precisamente las dos guerras mundiales fueron grandes conflictos que afectaron la historia de la raza humana. Pero también les queremos comentar que Alemania, después de esta locura de otro loco como Adolfo Hitler, en la Primera Guerra Mundial fue el Otto von Bismarck y el Kaiser, y ahora en la Segunda Guerra Mundial con Hitler, les decimos que la deuda de Alemania se terminó de pagar hasta el año 2017 y 2018. Entonces, esto es un recordatorio de que quien hace la guerra habrá consecuencias, y debido a esto se crea la Organización Internacional de las Naciones Unidas por el presidente Theodore Delano Roosevelt, junto con su esposa,
en el año de 1945, cuando ya había acabado la Segunda Guerra Mundial. Entonces vemos que si nuestra historia la olvidamos, estamos condenada a repetirla, como ya pudieron ver en estos dos libros de crónicas de guerra de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, esto también se refleja en la película Sin Novedad en el Frente, en donde se nos hace hincapié en cómo los directores y el equipo creativo nos adentran a ese mundo de la guerra, en donde fue totalmente desastroso, denigrante, explosivo, colosal y sobre todo tan impactante que te deja con un mal sabor de boca, en donde te dices, la Primera Guerra Mundial comenzó por una tontería, y especialmente Alemania no debió de haber atacado, porque ya la guerra iba a terminar, pero terminaron con una victoria, con una derrota a lo tonto y a lo torpe. Y a su vez también Alemania cometió el mismo error en la Segunda Guerra Mundial, pensó que ya la iba a ganar con la caída de Hitler. Principalmente se sintieron de que podían ganarle a los rusos, lo cual fue un grave error. Y todo esto se los decimos porque fueron conflictos demasiado delicados, en donde se cometieron delitos de genocidio, masacre, y especialmente la humanidad quedó totalmente lastimada sobre estos eventos históricos que no deben de volver a repetirse, ya que hay muchas películas, muchos libros y series de TV que nos hablan de esto con el siguiente mensaje: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y esto lo pueden ver en la película de Sin Novedad en el Frente, y a su vez también en la película de la Primera Guerra Mundial 1917, y en la serie de HBO que sacó hace unos años llamada The Pacific, y especialmente también con las películas de Clint Eastwood, Cartas desde Iwo Jima, y demás producciones de este gran director de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, aquí el mensaje de nuestra revista digital respecto a estas dos guerras mundiales es que si por la razón que se siguen haciendo libros y especialmente películas, es para recordarnos de que estos eventos históricos no se deben de repetir, porque ya lo decía Mahatma Gandhi con la siguiente frase: la violencia genera más violencia, y nosotros debemos de irnos por el camino de la no violencia, porque si elegimos el camino de la violencia, ya sabemos lo que nos encontramos, y con lo que ya habíamos comentado anteriormente en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Principalmente Gandhi participó en la Primera Guerra Mundial, no participó en la Segunda Guerra Mundial porque la violencia genera más violencia, y él continuó por el camino de la no violencia. Entonces, les decimos lo siguiente: las dos guerras mundiales que vivió la raza humana y que después nosotros vimos en libros, principalmente en películas y en series de TV, nos dicen un reflejo bastante fuerte de la raza humana, que la raza humana siempre ha estado en guerra con ella misma, porque en los pasados programas de Transformers hablamos de esto, de Transformers y su relación con la guerra, y especialmente con la relación del cómic y de los superhéroes, porque se utilizó esto como propaganda, tanto en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces fueron eventos históricos muy desastrosos y muy violentos, murieron millones de personas, y esto nos recuerda que si no hacemos un esfuerzo por recordar nuestra historia, estamos condenados a repetirla. Y precisamente hay que ir por el camino de la no violencia, por la diplomacia,
para hacer de este mundo un lugar mejor. Y principalmente nos gustaría saber qué opinan acerca de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, qué precisamente les impacta de estos temas y por qué consideran que esto ya no debe de repetirse nunca más y por qué seguimos recordando estos dos eventos históricos que fueron desastrosos para la historia de la raza humana. Y a su vez también nos queremos despedir con la siguiente frase de su revista digital favorita, Cine y Entretenimiento. La historia es para recordar nuestro pasado, mejorar nuestro presente y mirar hacia un futuro mejor. Y gracias al apoyo de Promo Estéreo, ya que sin ellos y de toda nuestra audiencia cinematográfica no sería posible este programa. Y gracias por la oportunidad que nos dan aquí en su revista digital favorita, Cine y Entretenimiento. Y recuerden que podrán buscarnos en todas las plataformas digitales y en nuestras redes sociales habituales, en nuestro WhatsApp y Telegram habitual y en nuestros correos electrónicos habituales, porque gracias a ustedes estamos en la cima de la radio por la internet. Muchas gracias por todo y nos vemos en una próxima emisión en vivo y en directo de las revistas digitales y podcast de Cine y Entretenimiento. Esperamos que el presente programa, amigos míos, haya sido de su preferencia y agrado. Esperamos que nos escriban sus comentarios, dudas y sugerencias y nos digan qué les pareció el presente programa y nos podrán encontrar, sintonizar y contactar en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube como Cine y Entretenimiento, ya que en Cine y Entretenimiento encontrarán las últimas novedades de la cultura pop, geek, otaku y más. Y nos vemos la próxima semana en su espacio digital favorito, Cine y Entretenimiento.